A ver, ¿nos hemos detenido a pensar en cómo leemos algo? Suena fácil, ¿no? Pero la cosa se complica y mucho cuando el texto tiene miles de años de antigüedad. Hoy vamos a meternos de lleno en eso, en el fascinante mundo de la exégesis bíblica. Ok, aquí está nuestra hoja de ruta. Empezaremos por casa, con algo que hacemos todos los días, casi sin darnos cuenta. Y de ahí vamos a ir profundizando, paso a paso, hasta llegar al núcleo de cómo se estudian estos textos tan antiguos. Y bueno, empecemos por lo básico, porque esto de interpretar no es algo exclusivo de eruditos con lentes gruesos, para nada. Es una habilidad que usamos, pues, a cada rato, casi sin pensarlo. Miren esta señal de tránsito. Parece súper clara, ¿o no? Pero, a ver, ¿la construcción empieza en 1500 pies o dura 1500 pies? La verdad es que nuestro cerebro hace el cálculo al instante, basándose en la experiencia. Justo eso, es una interpretación en tiempo real. ¿O qué tal un email del trabajo, no? Lleno de siglas como FI, ASAP. Para entenderlo, se necesita un código compartido con la persona que lo envió. O sea, el contexto y la relación con esa persona lo son todo. Cambian las reglas del juego por completo. Y ni hablar del mundo digital, donde el contexto es el rey absoluto. Piensen en un simple LOL. ¿Significa que la persona se está muriendo de risa? ¿O es sarcasmo? O quizás lo puso una tía que piensa que significa lots of love. Depende de quién lo diga y cómo lo diga. El punto clave es este. No existe lectura sin interpretación. Punto. Bueno, ya vimos que interpretamos todo el tiempo. Ahora vamos a subirle el nivel. Pasemos de estas lecturas al vuelo a un método mucho pero mucho más formal. Y es aquí, precisamente, donde entra la exégesis bíblica. La palabrita en sí, exégesis, suena complicada, pero viene del griego y la idea es súper clara. Significa extraer, sacar de. La meta no es meter nuestras propias ideas en el texto, sino todo lo contrario, sacar el significado que ya está ahí. Es como ser un detective del texto, ¿no? Una lectura súper cuidadosa que intenta entenderlo en sus propios términos. Y miren esto, porque es una forma genial de visualizarlo. Cualquier comunicación, la que sea, tiene estos elementos: un autor, un texto, una audiencia y, clave, el universo de ideas que todos comparten. Ahora, si aplicamos esto a la Biblia, ¡boom!, el modelo se vuelve crucial. Tenemos al autor de hace miles de años, el texto que nos llega hoy, la gente que lo escuchó por primera vez y todo ese mundo antiguo que los rodeaba. El trabajo del experto, del exégeta, es justamente ser un guía en este mapa tan complejo. Ok, pero ¿por qué tanto rollo? ¿Por qué se necesita un método tan especializado? La respuesta, en el fondo, es bastante sencilla. Hay un abismo, una distancia gigantesca que nos separa de ese mundo. Esta es la pregunta del millón, ¿no? ¿Cómo le hacemos para entender algo escrito en un tiempo que no es el nuestro, en un idioma que no hablamos y en una cultura que nos es totalmente ajena? No se trata solo de traducir palabras, esto es mucho más profundo, se trata de traducir mundos. Y es que esas brechas, esos abismos son enormes. Pensemos primero en el tiempo, hablamos de milenios, luego el idioma. Los originales están en hebreo, arameo, griego, y cada traducción sí o sí ya es una interpretación. La cultura, un mundo completamente distinto con sus propias reglas sobre la sociedad, la religión, todo. Y para rematar, la autoría. Muchas veces no hay un solo autor, sino todo un equipo de personas, comunidades enteras que contribuyeron a lo largo de siglos. Para que nos demos una idea de qué tan diferente era todo, miren esta frase. Un mundo sin fines de semana. ¡Wow! Algo que damos por sentado, el descanso del sábado y domingo, simplemente no funcionaba así. Esto nos da un pequeño vistazo de cómo el ritmo de la vida, las ideas básicas, todo era radicalmente distinto. Entonces, ¿cómo se cruzan estos abismos? Bueno, para eso los especialistas han desarrollado toda una caja de herramientas. Son, digamos, los métodos de la lectura crítica. A ver, empecemos con una de las herramientas más importantes, la crítica textual. El nombre suena súper técnico, lo sé, pero el problema que ataca es básico. Y es que no tenemos los manuscritos originales de ningún libro de la Biblia. Cero.
Lo que sí tenemos son copias de copias de copias, imagínense, hechas a mano por siglos. El trabajo de la crítica textual es comparar todas esas versiones para intentar reconstruir cuál era la versión más antigua y probable. Y aquí va un ejemplo famosísimo para que quede claro. Este pasaje, la llamada Comma Johanneum, era una de las referencias más claras a la Trinidad en el Nuevo Testamento. El detalle es que, gracias a la crítica textual, hoy sabemos que esta frase no aparece en los manuscritos más antiguos y confiables. Fue muy probablemente una nota al margen que un copista metió al texto principal siglos después. Por eso las Biblias más modernas, si se fijan, ya no lo incluyen o lo ponen en una nota al pie explicando la situación. Pero esa caja de herramientas tiene mucho más. Por ejemplo, está la crítica de las fuentes, que es como ser un arqueólogo de textos para ver qué documentos se usaron para armar un libro. Luego, la crítica de las formas, que analiza las piezas más pequeñas. No es lo mismo leer una parábola que un himno, ¿verdad? Y también la crítica de la redacción, que se enfoca en el editor final, en esa persona o grupo que le dio la última mano al texto y lo organizó con una intención muy específica. Ok, hasta ahora hemos hablado del pasado, del mundo detrás del texto. Pero en las últimas décadas ha habido un giro de tuerca importantísimo. Ahora el foco se pone también en el presente, en la persona que lee. El mundo del lector sube al escenario. Y esta pregunta lo ha cambiado todo. Porque, a ver, ¿qué pasa con la persona que tiene el libro en las manos hoy? La gran revelación es que nadie lee desde un punto neutral. No somos una hoja en blanco. Cada quien llega al texto con su propia historia, su cultura, sus preguntas, su identidad. Por eso se dice que hemos entrado en la era del lector. Y esto es un cambio de paradigma total. Ya no se piensa que el lector es un simple receptor pasivo que absorbe el significado. No. Ahora se entiende que es un participante activo, que el significado se construye en el diálogo entre el texto y la persona que lo lee. Y claro, esto abrió la puerta a una explosión de nuevas formas de leer. Por ejemplo, la crítica feminista se pregunta por las voces de las mujeres en textos escritos mayormente por hombres. La crítica postcolonial revisa cómo la experiencia de la colonización ha afectado la forma en que se interpretan estos libros. O la teología de la liberación, que lee desde la perspectiva de los pobres y oprimidos. Cada uno de estos lentes nos permite ver cosas en el texto que antes simplemente no se veían. De aquí sale una estrategia fascinante que se llama leer a contrapelo. ¿Qué significa esto? Pues que en lugar de tratar de suavizar o justificar los pasajes más problemáticos, esos que hablan de esclavitud o parecen muy patriarcales, se les confronta, se les hacen preguntas difíciles, se intenta escuchar las voces que el propio texto pudo haber silenciado. Y con todo esto, llegamos al final de nuestro recorrido. Y creo que queda claro que la exégesis no es como una búsqueda del tesoro, donde hay un único cofre con el significado correcto. Es algo mucho, mucho más vivo y dinámico. Esta cita lo dice todo, ¿no? La tarea es entender que el texto es como un sitio arqueológico, con diferentes capas. Se trata de ver cómo se fueron formando esas capas y por qué. El objetivo final es entender el texto que tenemos hoy en su forma final, pero siendo conscientes de toda la historia que carga. Es, al final del día, una conversación larguísima a través de los siglos. Así que la exégesis nos enseña algo fundamental, que el significado no es algo que simplemente se encuentra como una piedra en el camino, es algo que se construye, que se crea en esa conversación entre un texto de hace miles de años y quienes lo leemos hoy. Y esto nos deja con una pregunta para reflexionar, ¿no? ¿De qué manera nuestro propio mundo, aquí y ahora, moldea la forma en que leemos cualquier cosa?